baile nacional de Cuba es casino. Danzón. ¿Cómo? El danzón. Ven acá. Ven acá. El danzón. Ven acá, mira. ¿Cuál es el baile nacional? El danzón. ¿Cuál es el baile nacional de Cuba? Bueno, el danzón. Buenos días. ¿Usted sabe qué es el danzón? A finales de la década de los 70 del siglo XIX, un nuevo baile cobraba protagonismo en los salones de matanzas. El danzón, surgido como una necesidad más que una mera ampliación de la contradanza, incorporaba elementos en la música que nos llegara con los emigrados de Haití y que cubanizados harían surgir un nuevo hito en la historia musical del país. A pesar de lo difícil que se torna siempre establecer la primera vez, se ha reconocido en nuestra historia la obra musical Las alturas de Simpson de Miguel Failde como el primer danzón. En las primeras décadas del siglo XX, ya introducido en la capital habanera por el propio Failde, Papaíto Torriella y Raimundo Valenzuela, entre otros, el danzón subiría al podio como baile nacional y no dejó nunca de reflejar, tal como otros géneros de la música, aconteceres de la nación. De esa época vale mencionar destacados cultores del género, tales como Antonio María Romeu, quien introdujo en el danzón el solo de piano, Jacobo Rubalcaba, Eliseo Grenet, Abelardito Valdés, Orestes López e Israel López Cachao, Félix Reina y Enrique Corrín. La Orquesta de Arcaño y sus Maravillas, surgida en 1937 y disuelta definitivamente en 1958, fue la protagonista, al decir de algunos críticos, del danzón de nuevo ritmo. Vale destacar que algunas orquestas tipo jazz band incursionaron con éxito en el género, como la Chepincho Ben con su antológica Bodas de Oro. Aparte que es el baile nacional de Cuba, que ahora está en rescate por las nuevas generaciones, que se hacen festivales de danzones casi todos los años, tratando de rescatar este género. Donde yo pudiera ir a bailar danzón, donde yo pudiera escuchar danzón. Bueno, me gustaría aprenderlo, pero sí, sé algo. Y hasta la reina Isabel baila el danzón, porque es un ritmo muy bueno y sabrosón. Es la elegancia, es el buen vestir, es el buen perfume, es el buen trato hacia la mujer. Es todo lo hermoso que pueda haber en el baile del danzón. Me da pena es que la nueva generación, la juventud, tenga poco conocimiento de esa música, que es parte de nuestra cultura nacional. Por suerte, la siglo XX ha mantenido el danzón, digamos, en su más pura expresión. ¿Usted conoce la orquesta siglo XX? ¿La conocí hace años ya? No. He bailado incluso con ella. El 8 de febrero de 1938, en los predios de la Sociedad de Color de Guira de Melena, contratada para el baile de una fiesta de 15, la Orquesta Siglo XX hizo su entrada al panorama de la música cubana, fundada por Alfaro Pérez, bajista y primer director. La danzonera de Cuba, como se le ha conocido en el tiempo, contaba entre sus músicos fundadores con la cantante Dominica Verges, en el piano a René Hernández, en la flauta Augusto Valdés, pailas Luis Cortázar, Ramón Verdi, en el güiro y en el violín Jehová Ordóñez. En este lugar, en Guira de Melena, radica el Centro Cultural La Libertad. A partir del 1924 se crea aquí la Sociedad de Instrucción y Recreo Centro La Libertad, que se constituyó como un centro promotor del danzón. Por esas razones, el día 8 de febrero de 1938 debuta aquí la Orquesta Siglo XX. Según me cuentan mis padres, que sí participaron en esta actividad, la orquesta tuvo una gran acogida, sobre todo por la interpretación que hizo maravillosa del danzón Fefita. En ese baile, como yo le decía a usted,
debutaron esos dos bandos, el bando rojo y el bando azul, que eran bandos de mucho arraigo aquí en este pueblo de Guira de Melena. En el año 1941 grabaron su primer disco llamado Los Reyes del Danzón, donde se podía escuchar títulos como Ya está el café, La Viuda Alegre, El Cangrejito, Guayacán y otros hasta llegar a la cifra de 12 obras. A lo largo de 3/4 de siglo han pasado por esta orquesta innumerables músicos de extraordinaria talla, tales como Vicentico Valdés, Barbarito Díez y Paulina Álvarez, quienes en varias ocasiones trabajaron con ella, al igual que el famoso cantante mexicano Tito Guisa. Otros músicos han dirigido la orquesta, tales como el flautista Pablo Miranda, el contrabajista Rolando Cabrera, el bajista Carlos Armesto y finalmente el pianista Fran Droechuga Hernández, que desde el 2004 es su director. Ser director de la Orquesta Siglo XX entraña un gran compromiso por cuanto el trabajo que hay que realizar con los violines, el bajo, el piano y después el trabajo por secciones y el trabajo de conjunto conlleva a que hay que revisar partituras con muchos detalles. Como dice Robertico, no son agresivos. Y sí hace falta hacer piano para cuando vayan a hacer las entrevistas. Él debe de entregar. Para mí me significa un gran orgullo como músico porque es un estilo de música muy lindo, muy grande, muy profundo y muy tradicional que me encanta. Me gusta mucho tocar los danzones. ¿Cómo llegó a la siglo XX? Bueno, yo vengo de Santiago de Cuba. Yo tocaba una charanga muy buena, La Ilusión. Pero yo siempre, todos los domingos, yo oía el programa Felicidades. Y yo decía en mi interior, algún día yo podré llegar a esa orquesta. Digo, a lo mejor la naturaleza me da y la dicha como en efecto. Ellos fueron a grabar un disco y el flauta se enfermó, para suerte para mí. Entonces hice una grabación con ellos, ellos me pidieron si gustaría estar en la orquesta Siglo XX. Digo yo, ¿cómo no? Es lo que yo siempre anhelaba, llegar a este tipo de orquesta. Danzonera, que es lo que me gusta. La Siglo XX, la danzonera de Cuba. Y me dio la facilidad, grabé el disco y vine para acá, para ahí. Hasta ahora. Y aquí me siento muy bien en la orquesta, ya llevo 15 años. Y pienso estar hasta que ya me retire. Yo soy uno de los integrantes más viejos del siglo XX, ya tengo 75 años de edad y 61 de músico. He tenido una carrera bastante larga y me siento muy contento porque la orquesta está muy buena, la orquesta toca el danzón como es que se toque y yo lo siento porque yo comencé tocando danzón. Nada, se me dio esta posibilidad. Entonces acepté inmediatamente y aquí estoy haciendo un trabajo que es muy bueno, muy productivo, muy bello y sobre todo rescatar los valores cubanos, que no se mueran nunca, porque el problema es que hace falta siempre eso. Eso es una cosa genuinamente cubana, el danzón. Canto en la orquesta siglo XX porque es una orquesta que siempre ha mantenido la tradición del danzón dentro, fuera del país, desde los años 38. Y esa orquesta, todo músico cubano quiere experimentar esa cosa de la siglo XX, porque es una orquesta muy, muy jovial y el danzón cubano ahora lo quieren experimentar todos los jóvenes
que es lo principal que tenemos que hacer, decirle a todos los jóvenes que tienen que o deben de inclinarse para su baile nacional, que es el danzón. Hubo un público muy aceptable en eso, que siempre fue buen bailador y le gustaba bailar el danzón, pero el danzón no se difundía mucho, lo tenían un poco opaco. Entonces la gente decía, ¿por qué es posible? ¿Por qué es posible? Bueno, las cosas que suceden, aquí hay veces que vienen otros músicos, otras figuras de afuera, de cualquier país, y le dan más valor que lo nuestro. Y eso es lo que estaba pasando en aquel tiempo. Lo que pasa que cuando ellos empezaron a crear orquestas, estaba en el año 38 más o menos, creo que estaba la orquesta Siglo XX, que era danzonera. Estaba la Sublime, estaba la orquesta Rodrigo Prat, todas esas orquestas que tenían ya un formato de lo que era charanga en el danzón, y se tocaba mucho danzón. Estamos hablando de agrupaciones cubanas que interpretan la música cubana, pues deben tener, aunque sea un danzón en su repertorio. ¿Por qué? Porque esto es un género cubano. O sea, si tienen, no sé, a lo mejor tienen un vals o tienen un tango, pues tienen que tener un danzón también. Bueno, por propio respeto a lo que están haciendo. ¿No? Como si tienen que tener un son, y tienen que tener una guajira, tienen que tener un bolero. Los géneros de la música cubana son diversos, son muy ricos. Os digo, a partir del danzón, que fue el primer género que se considera cubano, surgieron muchos más, han sido surgiendo, pero el danzón, por ser primero, tiene que estar en el repertorio. Yo considero que todas las agrupaciones cubanas tienen que tener. Hasta la reina Isabel baila el danzón, porque es un ritmo muy dulce y sabroso. Hasta la reina Isabel baila el danzón, porque es un ritmo muy dulce y sabroso. Y el danzón es un género que no muere, es un género que revitaliza, o se revitaliza cada día, desde el punto de vista de lo que se le puede incorporar, de su cadencia, muchas cosas. Lo que sucede es que no hay una casa del danzón, es decir, no hay un lugar donde tanto los cubanos como los visitantes de otras provincias o de otros países podamos ir al danzón, ir a verlo, a ver qué pasa con estas orquestas. Y son orquestas que entonces, contradictoriamente, cuando salen de Cuba, y vuelvo al manido tema quizá para muchos de que, bueno, los viajes, pero es que es así, llenan el Olympia de París, el Carnegie Hall de Nueva York, el Teatro de la Ópera de Australia, son lloradas la presencia de... La Siglo XX, que es la orquesta danzonera siempre en activo más antigua de Cuba, tiene grabado cerca de 120 danzones que conforman el repertorio más completo del género en el país. Lo confirma la realización por espacio de 25 años de un programa en la emisora nacional Radio Progreso llamado Danzones de Siempre. Empezamos a hacer un programa en Radio Progreso con una orquesta de calidad, con un repertorio interesante, y el programa ganó una gran audiencia, y por el criterio, fundamentalmente de Álvaro Pérez, de que el danzón había que defenderlo, porque el danzón era la expresión del baile nacional cubano. Aquí en Radio Progreso, la Onda de la Alegría, la orquesta Siglo XX que dirige el maestro Álvaro Pérez.
promoción del género danzón en Cuba no está a la altura de lo que se espera del género. E incluso lo hemos planteado en diversas ocasiones en el Festival del Cuba Danzón, en la parte que se hace de la parte teórica, donde allí prácticamente afluyen musicólogos, personalidades del mundo artístico, personalidades del mundo del danzón, y lo hemos planteado que el danzón necesita divulgación. Además, el danzón como tal es un género que es fuerte y por sí solo se debe y puede imponerse, y se ha mantenido durante todo este tiempo, durante toda esta etapa, y la orquesta se ha mantenido durante 75 años interpretando el género del danzón, nuestro baile nacional. Nosotros actualmente estamos trabajando la línea del danzón con la Orquesta Siglo XX, la Danzonera de Cuba, y seguiremos obstinadamente trabajando el danzón. Acercarse a los tiempos que vivimos sin negar sus valores primigenios, hacer su música potable a las piernas de los más jóvenes bailadores, es un reto que sin duda afrontan las orquestas danzoneras. Este documental es un homenaje a una orquesta que cumple 75 años defendiendo un hito musical, la Siglo XX, la Danzonera de Cuba. La actitud de la Orquesta Siglo XX actualmente, posteriormente y siempre será seguir trabajando el género, y obstinadamente seguiremos siendo danzoneros. Yo te lo digo.